La semana pasada conversábamos, ¿no? La semana pasada conversábamos acerca de los bienes, los servicios, hablábamos de la necesidad, ¿no? Y conversábamos un poquito, pues, que la necesidad es un bien, digamos, o es algo muy ligado al hombre, ¿verdad? Muy ligado al hombre que a veces uno no lo tiene tan claro, si realmente necesita de algo, ¿no? Pero, eh, y que es un concepto difícil de manejar en la economía, ¿verdad? De hecho, en el tema ambiental, pues, ¿hasta qué punto lanzo una pregunta, ¿no? Corríjame si estoy mal también. ¿Debemos o no proteger ciertas áreas, ¿no? O sea, entiéndase con, digamos, a lo largo de la humanidad, o mejor dicho, de la existencia de la Tierra, pues han aparecido o desaparecido pequeños sistemas o microsistemas, asumo, ¿no? No sé si estoy hablando bien o estoy hablando piedras, pero, o sea, hasta qué punto debemos de llenar nuestras fuerzas en proteger o dejar también que se vaya, ¿no? O sea, los necesitamos o que las cosas fluyan también, ¿no? Bueno, en fin, es una cosa que siempre me pregunto. Bueno, esto de los bienes y servicios, ya les mencionaba, es también llamado producto, ¿no? Un producto es también considerado un bien o un servicio. Y aquí les lanzo una pregunta de discusión. El que quiere, por favor, abre el micro, levanta la mano y lo conversamos, ¿no? Hay toda una inquietud, una duda con respecto a em, si esto de la escasez, ¿no? Por ejemplo, la gran pregunta, si existe escasez o no escasez de alimentos en el mundo. Esa es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿no? Si hay escasez de alimentos en el mundo. ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Si alguno está interesado en dar una opinión, ¿no? La pregunta es si existe escasez de alimento. Si alguno quisiera decir algo al respecto, ¿no? Si existe escasez de alimento en el mundo. Más que todo, lo que es la mala distribución de los alimentos. En unos lados hay demasiado y en otros lados no hay nada. Ok, Mario, muchas gracias. Tú siempre ahí presente en la clase. Muchas gracias. Sí, dígame, sí, Yo creo que a nivel global no, profesor, pero si hablamos en temas en ciudades específicas o en países específicos, sí, pero a nivel global no, porque, bueno, se sabe que hay un gran desperdicio de comida a nivel global, en especial en países desarrollados, así que no podríamos hablar de una escasez si es que estaríamos teniendo un gran desperdicio de comida. ujú. Muchas gracias, Daninka. Me había olvidado, has cambiado de foto, ¿no, Dani? ¿Verdad? Sí, ¿alguien ha comentado? Sí, perdón, alguien levantó la mano, sí. Sí, Rolardi, Sí, era una inquietud. dígame. Sí, lo que se ve es de que en la tierra, en el mundo, estamos haciendo un mal uso de todo lo que son recursos agrícolas, la parte de manejo animal. Y claro, al momento todavía no hay esa crisis, pero la tendencia es a que lo que existe, por ejemplo, como recurso, probablemente tanto hemos dañado la tierra que poco a poco probablemente por desertificación, por toda la problemática, contaminación, la tendencia es que los recursos van a ir
escaseando y por otro lado van a ser de mala calidad. Entonces es lo que yo más o menos, desde el punto de vista ambiental, ¿no? Es lo Sí, que se claro. nota, ¿no? Sí, claro. De hecho, en el tema de los alimentos, ahora nos ofrecen más alimentos procesados, ¿no? Más que alimentos, digamos, digamos, naturales, entre comillas. Bueno, todo sale de la naturaleza, pero menos procesado, menos intervención del hombre, ¿no? Sí, yo también estoy de acuerdo, con lo que usted menciona. De hecho, y cogiendo lo que dice Daninka también y agregando lo que dice Mario, pues existe, ¿no? Existe eh, una gran, o sea, existen alimentos, ¿no? Pero, como decía Mario, hay un tema de cómo lo estoy distribuyendo, ¿verdad? ¿Cómo hago para que todos obtengan eso, ¿no? Y ahí va a un término de escasez, pues algunos le llaman escasez relativa, algunos le llaman escasez según las circunstancias, de para poder definir esto de que, bueno, en algunos países existe escasez y en otros no, ¿verdad? Y dentro de un país, en algunas zonas existe y en otros no. Y entonces, ¿a qué se debe esto, no? Y por ahí también Mario lo mencionó, pues, que hay un tema de distribución, hay un tema de cómo hacemos llegar entre todos los recursos que se están teniendo, ya sea buenos o malos, como menciona Rilardi, con respecto a lo que se tiene, ¿no? ¿De qué manera puedo dar, ¿no? Dar. Y es ahí donde nace la economía, pues, ¿no? O sea, la economía busca cubrir esa escasez temporal o esa escasez relativa, tratando de distribuir, ¿no? De la mejor manera. El problema es que, ¿cómo decirlo? El problema está en que hemos perdido el norte, creo yo, ¿ah? Creo yo que, por ejemplo, por el lado de la economía, hemos pensado más en generar ingresos que mejorar la distribución, ¿no? Como acá dice, el tema principal que estudia la economía es la escasez. Entonces, como nos hemos dado cuenta que hay ciertas limitaciones que hacen que uno tenga escasez, por ejemplo, tengo hambre, quiero comer algo, pero no puedo ir y coger comida, o sea, tengo que comprarla. Entonces, ahí hay una limitante. Esa limitante es el precio y mis ingresos. Ok, perfecto. Entonces, como esa limitante es el precio y mis ingresos, necesito generar ingresos para comprar ello. Y entonces la economía como que ha pasado el tiempo y se ha olvidado que el fin era cubrir esa escasez. Y ahora nos centramos más en obtener ingresos para, digamos, tener. O sea, la finalidad va cambiando. Yo creo que una de esas cosas es, digamos, al ir perdiendo eso, se ha perdido también el verdadero sentido de esta ciencia social, ¿no? A veces, y hago una mea culpa, una crítica general, ¿no? Que tanto, digamos, estudiamos, en el caso de ustedes, ¿no? Por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico, ahora estudia, digamos, medicina, pero muchos quieren, un amigo español me decía que allá muchos quieren ser cirujanos, ¿verdad? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué la mayoría quieren ser cirujanos, ¿no? Y claro, por ahí se suelta la respuesta de que, pues, no, porque se gana dinero, ¿verdad? Y eso, pues, es normal, y eso está bien. Pero, sí, dígame, Mario. Por la alta demanda también, digamos, de que la mayor parte de mujeres ahora desea un mejor cuerpo, tanto para un trabajo o también por tener una buena presencia. Sí, también, ¿no? Sí, efectivamente, gracias, Mario. Alexandra dice por los ingresos económicos, ¿no? Ojo, acá no quiero juzgar, quiero, digamos, este, que meditemos un poquito, em, que pues
¿Dónde quedó tal vez? Estoy generalizando, ojo, y este es un dato de España, que un amigo que estudia estas cosas me lo contó. Eh, ¿Dónde quedó el salvar vidas, no? Y con esto puedo agarrar, no lo sé, perdonen que les meta en el paquete también, pero quiero que se cuestionen. Y con eso, si alguno de ustedes está estudiando ambiental para ganar dinero, bueno, está muy bien, ¿no? Pero ¿y dónde quedó tal vez, ¿no? El poder desarrollar, el poder crear o el poder prevenir, ¿no? O analizar, pues, algunos ecosistemas, proteger algunos espacios, ¿no? O sea, lo que está pasando ahora en este morro solar allá en Lima, ¿no? Lo que han visto en las noticias, ¿verdad? Y claro, al no tener tanto fundamento y las personas, pues, no miden, lamentablemente, el efecto a largo plazo. O sea, ni siquiera se percatan. Hablé, bueno, ya el morro solar es un aspecto cultural. Soy un país que no me interesa el aspecto cultural. Ok, destrocen todo lo que podamos tener, digamos. Ok, perfecto. Pero a la vez no mido los efectos, ¿no? Yo no soy ingeniero, digamos, puro, pero, pero yo digo, si estoy invadiendo, sí saben un poquito de las noticias que está pasando desde la semana pasada, más o menos, ¿no? Que están invadiendo ahí. Eh, yo digo, ¿qué va a suceder con estas personas? Miren, cómo nosotros mismos a veces no medimos que algunas decisiones nos hacen, nos empobrece a veces, ¿no? Nos empobrecen un poco. Porque eso no se valoriza. Ya más adelante, en tercera fase, vamos a hablar de valorización y es un concepto bastante difícil de cuantificar, pero a veces no se percata. Por ejemplo, ya, yo invado en un cerro, por el mismo hecho de ser un cerro, ya la construcción a largo plazo es más complicado. Pero bueno, tengo un lugar donde vivir. Pero tengo que exigir servicios, ¿no? Y al exigir servicios, pues hago que parte de la, digamos, del dinero que, digamos, que el presupuesto del gobierno se tiene, pues se tenga que ir también a esta distribución de los servicios, ya sea agua o luz, que en algún momento no ha estado planificado. Eso no quiere decir que el gobierno no tenga que hacerse cargo de ello, sino que no ha estado planificado, porque una invasión no siempre es planificada. Ok, pasa el tiempo y luego, cuando empiezan a construir, es probable que ese suelo no ha estado estudiado, ¿no? Ustedes saben mucho mejor, yo no sé nada de eso, pero yo, digamos, el suelo se estudia, ¿verdad? Se estudia y si es apto para una cosa u otra. Entonces, ¿qué tanto realmente es conveniente construir ahí o armar una estructura urbana y que luego más adelante me olvido cuáles son los inicios, ¿no? Y sigo construyendo. Y entonces ya pasaron un tiempo y empiezan a haber problemas, ¿no? Que son consecuencia de esas decisiones en algún momento. Y donde el Estado nunca llegó. Y así seguimos creciendo. No por un tema de sobrepoblación, bueno, eso es mi punto de vista, sino por un tema de mala planificación, de nuevo, mala distribución de recursos. Porque nosotros sabemos, o bueno, se sabe que cuando yo voy digamos, cuando estoy vivo en la urbe o los que dirigen la urbe, pues saben que la urbe va a crecer, ¿no? La pregunta es por dónde debería de crecer. Tengo que ir estudiando eso. Y lamentablemente aquí nos, o sea, digamos, estamos amarrados a veces, ya sea porque no lo hacemos, por ignorancia, o a veces nadie se dedica a eso, ¿no? Carreras como historia, este, antropología, paleontología, pues son carreras pues que poco a poco han ido perdiendo peso. De hecho, hasta la misma carrera de economía, ¿no? Yo soy ingeniero comercial, pero con especialidad de economía, no soy economista puro, ¿no? Soy un híbrido en realidad. Y aquí, en Arequipa, creo que la UNSA nomás tiene economía, o sea, digamos, eso que dice que la demanda hacia esa carrera ha ido desapareciendo. ¿Se dan cuenta?
¿no? La historia, la lingüística. Entonces, ¿qué pasa con las humanidades? ¿No? Empieza a escasear. O sea, empieza a haber en la humanidad, pues, un deseo más de tener, que, ojo, no está mal, pero que, digamos, vamos perdiendo tal vez el norte de por qué se hicieron o se crearon estas cosas, ¿no? Mm, y pues también es culpa del sistema, ¿no? El sistema nos empuja. De hecho, yo soy muy contrario a, aunque estaría hablando en contra mía también, a que la gente, digamos, tenga que ir a una universidad. O sea, ¿por qué? Porque la universidad está más para conversar, o sea, digamos, es eso, es cuestionarse y escuchar otras opiniones. Y digamos que no a todos les gusta, ¿no? Generar producción intelectual, o sea, porque no a todos les debe de gustar, pues porque somos distintos. Y acá en nuestro país nos han hecho creer que un título nos hace, digamos, como que, digamos, mejor, ¿no? O apto. Y entonces estamos como ese, digamos, esa finalidad de competencia nada más, de obtener y de juntar. Y veo mucha gente, ojo, estoy generalizando la crítica, ¿no? Pero termino la carrera universitaria e inmediatamente estudio la maestría, ¿no? ¿Por qué? Por el afán de conseguir trabajo, de mantener, o sea, el sistema nos succiona eso. ¿Se das cuenta? ¿Realmente necesitamos eso? ¿O estamos distribuyendo mal los recursos? ¿No? En Estados Unidos, por ejemplo, hay un gran problema en el tema del empleo, porque la mayoría de personas, ciudadanas, están sobrecapacitadas, porque muchos han estudiado maestrías, doctorados y cosas por el estilo, pero, ok, se necesita a esas personas, sí, pero también se necesita otras personas, o sea, digamos, gente que no haya estudiado eso y que se haya especializado en otras cosas, porque requieres de otros servicios, se dan cuenta, de otra forma de producir. Y entonces, claro, hay mucha gente que pueda estar desempleada por el hecho de estar sobrecapacitado, imagínense. Tremendo problema, ¿no? O sea, todo el otro extremo, ¿no? Oh, eso es un tema que siempre me pongo a pensar. ¿Qué pasaría si a veces nos arriesgamos a estudiar cosas que nos gusten, como ustedes, ¿no? El tema ambiental también es algo que recién se está abriendo paso y de hecho hay demanda, porque creo que la UNSA tiene, y creo que la San Pablo también ha abierto la Facultad de Ingeniería Ambiental, no estoy seguro, creo que sí. Entonces eso implica que hay demanda, ¿no? Que la gente se está preocupando por resolver un problema, ¿no? La pregunta es si realmente vamos a resolver el problema, ¿no? Eso es importante también plantearse, ¿no? Bien, sí, dígame, ¿alguien? ¿Daniela? ¿Perdón? No, ¿O no? ¿Quién? Ah, sí, sí, dígame, claro, por supuesto. sí, Sí, Rilardi. muy interesante lo que está tratando, pero yo creo que el Perú creo que se merece tener un plan, una parte por lo menos del planeta que esté bien trabajado. Lo que pasa es que las políticas públicas, todo lo que como Estado vienen haciendo en la parte ambiental, es terrible. O sea, la gente que maneja toda la parte ambiental son de otras áreas, que no tienen nada que ver con los especialistas en ambiental. Y me parece que de repente los nuevos gobiernos van a ver con mucho cariño, mucho deseo de cuidar sus recursos naturales, ¿no? Porque sobre todo el Perú, que es un país tan biodiverso en animales, en las mismas riquezas naturales, que la vienen tratando de una manera que no se merece el país, ¿no? Entonces, yo creo que esta carrera de ingeniería ambiental es básica, es muy importante. Por eso se ven muchos pasivos ambientales, se ve mucho el tema de que las personas no se ponen de acuerdo con nada, porque justamente los especialistas que No hay. están pues, ¿no? en la parte ambiental no están haciendo todavía su trabajo. Entonces, Sí, creo que tienen futuro. Es una opinión. sí. Gracias. Disculpe más bien. Estoy de acuerdo, Rally, efectivamente, por eso, ¿no? O sea, nos faltan personas. O sea, porque con esto no es una crítica, sino,
Ok, si es bueno hacer empresa, es bueno estudiar administración, por supuesto, y si te gusta hay que hacerlo, ¿no? Derecho, sí, también, ¿no? Medicina también, ¿no? Pero también faltan otros, ¿no? Por eso decía, en el tema ambiental, pues está creciendo esta demanda, ¿no? Está creciendo, pero también recuperar otras cosas. Necesitamos que gente estudie nuestra historia. Si no, ¿quién va a proteger todos los espacios culturales que hay? Eso también da pena, cómo se está desapareciendo o nadie lo cuida, ¿no? Porque no hay quien lo estudie, ¿verdad? Sí, yo también comparto lo que usted está mencionando. Sí, Darica, o Dari, perdón. Sí, Dari. Sí, profe, yo también quería mencionarle acerca de la sobrecapacitación que usted mencionó, también Mm, en el ámbito de la salud, ¿no? Porque ahora que lo hemos visibilizado más nuestro precario sistema de salud, hemos visto que se necesitan más carreras técnicas, más profesionales técnicos de la salud que otra cosa. Y no es solo en nuestro país, sino que a nivel global había una demanda de profesionales técnicos que no se estaban cumpliendo, que sean más que nada enfermeros. Entonces, creo que ahí también es como hay que valorar un poco más a los profesionales técnicos, mm, porque como usted mismo lo dijo, o sea, tener un título no te da garantía de, por así decirlo, encontrar un buen trabajo, y más ahora que todo el mundo ha pensado eso y que hay muy poca demanda, pero hay mucha oferta. mucha oferta, sí. Sí, gracias, Dari, sí. O sea, en todo, ¿no? En todo, porque, digamos, necesitamos médicos, pero también que investiguen. O sea, porque, ¿qué ha pasado ahí? Vacuna, perfecto, ¿no? Y solo unos cuantos países, digamos, son los que están investigando el tema de la vacuna. En nuestro caso, por ejemplo, en el Perú, digamos, el único laboratorio peruano que está investigando es un médico veterinario, no es un médico humano, ¿no? Bueno, ahí hay toda una bronca también, si un veterinario debería ver eso, o un médico, no, no me voy a meter, pero yo creo que si este virus, o esta bacteria, ¿no? Esta cosa, proviene del mundo, ¿no? Del animal, y bueno, en realidad el veterinario usualmente ya lo estudiaba, o sea, existen, ¿no? Esto del SARS, del COVID antes, por el tema avícola. Claro que no digamos, no se compara, pero nosotros también somos parte, ¿no? De la naturaleza animal. Pues, bueno, en fin, no quiero entrar a detalles, pero digo, bienvenido que se investigue, ¿no? Necesitamos eso, investigaciones, necesitamos pues sacar producto, sino cómo protegemos, como bien decía Rilardi, pues nuestros espacios, ¿no? O en el aspecto cultural, ¿no? Nuestra historia, ¿no? Yo, chicos, a mí me da pena cómo no sabemos explotar eso, ¿no? O sea, no solamente los recursos naturales, la flora, fauna, sino también los culturales, ¿no? Ambos lados. Y ahí podríamos explotar un poquito más, ¿no? Todo lo que es nuestro país, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces el tema de escasez, pues es eso, ¿no? No es que no exista algo, sino que en un momento determinado, pues no hay, y entonces yo necesito eso, y de qué manera puedo traerlo hacia mí, o de qué manera lo puedo organizar, ¿no? Y es ahí donde va el término y de ahí parte la economía, ¿no? Nosotros, la economía se encarga de estudiar, pues, esas selecciones de individuos sobre esos recursos escasos para poder satisfacer esas necesidades, pero sobre todo para poder distribuirlas. O sea, de qué manera yo te hago llegar. Es ahí donde la economía, pues, ve, digamos, qué cosa se necesita y yo por medio de las empresas, por medio de las personas, por medio del Estado, pues voy trayendo esas cosas, ¿no? Bueno, veo que acá se necesita X productos y por medio ya sea de las mismas personas porque compran, lo traen, o por medio de las empresas que venden, o por medio del Estado que se ve. Y también pues veo que en otros países existen y ahí se genera el comercio internacional. Por eso es parte de la economía todo el tema de los negocios internacionales, porque tratan de minimizar el impacto de esas escaseces relativas que existen en distintos espacios geográficos, ¿no? Como dice acá, pues esta escasez relativa es la que, digamos,
nos, 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 nos da limitados recursos de infinitas y crecientes necesidades, ¿no? Recuerden el caballito o el burro que traté de dibujar, ¿no? Siempre vamos a tener necesidades. Somos seres humanos que, no sé si le conté la otra vez, pero cuando empecé a trabajar yo ganaba 250, ¿no? Uno de mis primeros sueldos. Y yo, bueno, me alcanza, pero cuando gane el doble, wow, ¿no? Voy a tener mucha plata, ¿no? Decía, ¿no? Pero cuando vas ganando, pues los costos, tus gastos van aumentando, o sea, siempre aumenta las necesidades, ¿no? Es un problema, en fin, ahí está el problema económico, ¿no? Y como dice acá, aparece en el tanto individual como en la manera grupal, ¿no? Entonces, un poquito meditar eso, ¿no? De qué manera podemos mejorar el recurso. Y a eso va también la economía ambiental, ¿no? De qué manera, bajo los recursos que yo tengo, puedo crear o puedo innovar para satisfacer, ¿no? Y puedo generar de una manera sostenible, que ese es parte de, es la palabra, digamos, de moda que existe en estos últimos años con esto. Otro concepto importante en la economía es que cuando uno elige, siempre va a tener costo de oportunidad. Siempre hay un costo de oportunidad. Y es un concepto que, digamos, los economistas lo utilizan mucho, que el resto o la mayoría de profesiones digamos, no lo tiene tan, no lo utiliza con mucha frecuencia. O sea, ¿por qué? Porque en los negocios, cuando uno compra algo, digamos, para hacer otra cosa, ese algo que está comprando, ese recurso, pues lo llama costo, ¿tá? Un costo monetario, ¿se entiende? Entonces, yo compré este mouse y me valió, no sé, 10 soles o 20 y perfecto. Entonces, este mouse vale 20 soles. Pero para la economía, este mouse no vale 20 soles, vale mucho más. Este mouse vale, aparte de los 20 soles, vale el costo no cuantitativo, ¿ya? De haber escogido otras cosas que pudiste haber escogido con esos 20 soles. Me explico. Al haber comprado este mouse a 20 soles, he dejado de comprar otros mouse a 20 soles. Bueno, Carlos, pero digamos que al final hace lo mismo. Puede, o puede que simplemente otros, digamos, tengan mayor durabilidad, sean más ergonómicos, sean, digamos, más, mejor conexión con la computadora, no sé. O sea, cada uno tendrá una característica, pero yo al decidir algo, he perdido la opción de poder escoger otras cosas. Carlos, pero si compro los dos, pues estaré usando uno igual. Entonces, al escoger uno, he decidido por uno y el costo de oportunidad es no usar los otros dos. Entiéndase también como costo o coste de oportunidad, no algo malo, sino simplemente que dejas de aprovechar su situación. Entonces, basado en eso, toda decisión. Perdonen, ahora sí, se me fue el internet. Perdonen. Sí, creo que ahora sí estoy. Perdonen, se desconectó. Bueno, entonces estaba diciendo que ya que todo ser humano, digamos, toma decisiones, toda decisión genera un costo, aparte del que pagas. O sea, los costos son aquellos que dejas de aprovechar o de tener por haber decidido algo. ¿Se dan cuenta? Eso es interesante, porque a raíz de eso
ya piensas o meditas mejor una decisión. La típica, ¿no? La típica discusión de un sol en el gasto fiscal, o sea, el Estado tiene un presupuesto y dice, ¿le pongo un sol más a la salud o a la educación? Ese es el dilema de siempre. ¿Qué es más importante, la salud o la educación? Entonces, dejo de darle salud para dar educación o viceversa, ¿no? Ese es el gran dilema. Entonces, siempre va a haber un costo ahí. No solamente el sol que estoy dejando de darle, sino todo lo que generaría ese sol por invertir en eso. ¿Se dan cuenta? Y en la vida y las elecciones de las personas también, ¿no? Por ejemplo, estudiar en la católica, el costo de oportunidad es no en la UNSA y en la San Pablo, ¿no? No, Carlos, estudian los dos. Bueno, al estudiar en los dos, pues dejas de estudiar en el tercero, ¿verdad? Y más aún, el costo va más allá, ¿no? ¿Cuál sería el costo? El costo sería de que al estudiar ambiental dejas de estudiar el resto de carreras. ¿Se dan cuenta? Y ahora que las últimas generaciones son multitask, digamos, tienen mayor capacidad de estudiar, o digamos, hay más herramientas, ¿no? Para estudiar distintas cosas o distintas carreras, pues igual al estudiar una dejas de estudiar otras, ¿se dan cuenta? Entonces, constantemente estamos eligiendo y estamos generando costo de oportunidad. Bueno, acá en la foto, en un momento, espacio-tiempo determinado, esta persona puede o dedicarle unas horas al trabajo o al estudio, o también dedicarle unas horas al ocio. Ambos son válidos, ambos son necesarios, ambos son parte del ser humano. La pregunta es, ¿en qué momento, digamos, se requiere uno y en qué momento se requiere el otro? Entonces, el ser humano siempre se enfrenta a disyuntivas, ¿no? Dos grandes preguntas de las tantas que nos estamos generando es de qué forma ciertas decisiones determinan qué, cómo y para qué se producen los bienes y servicios, ¿no? O sea, qué bien de qué bien tengo que producir, de qué manera y para qué, ¿no? ¿En qué momentos las decisiones que se realizan en la búsqueda del interés individual pueden lograr promover el interés público? Esta es una discusión, de todas las broncas. ¿Por qué? Ya les había comentado, creo que la semana pasada, o parte de esta semana, sí, el lunes, no recuerdo, que bueno, digamos, todo el desarrollo, ¿no? Histórico de que el hombre a partir de la agricultura, ¿verdad? Y por ahí lanzaba un poquito mi crítica, ¿no? Cómo hoy la agricultura está por debajo. De hecho, ¿qué es lo que está pasando con el sector ganadero esta semana en Arequipa, ¿no? No sé si han visto, ¿no? Están entrando en huelga, están haciendo una lucha frontal con las empresas como Gloria, ¿no? Por el tema del pago de la leche, ¿verdad? Y que lamentablemente, y ha pasado, ¿no? Ha pasado en el sector agrícola, sobre todo, que, por ejemplo, aquí se produce la leche y grandes cantidades, pero llega un momento en que se bota la leche, porque o nadie lo compra para poder distribuir a los consumidores. Es otro ejemplo que es bastante claro con el tema de esto del problema de la distribución, ¿verdad? Que mencionaba Mario. O sea, tenemos que buscar la forma en que esta leche llegue a todos, ¿no? Había épocas, me contaban, bueno, mi esposa trabaja en agro, entonces sé más o menos de primera mano cómo está el mundo, ¿no? Y la familia de mi esposa trabaja en ganado también, el lechero, y entonces están con todo este tema, ¿no? Y cómo ha habido épocas donde la cebolla se botaba en las carreteras. ¿Hay escasez de alimentos? No, existe, está ahí. El problema es cómo lo distribuyo, cómo estructuro, ¿no? Rilardi mencionaba, pues, a veces faltan ciertas políticas para poder distribuir eso, ¿no? Para poder encajar eso, efectivamente. Y yo hacía la crítica que, lamentablemente, en este país,
digamos, el Estado no llega a todos lados. Todavía, digamos, tenemos un Estado débil, creo yo, o una falta de institucionalidad bastante fuerte. Bueno, esto lo hablaremos en la segunda fase. Bueno, ¿a dónde iba? Que cuando nace todo este tema de la historia, Adam Smith con David Ricardo, pues plantean todo esto de la famosa la mano invisible, ¿no? Dentro del mercado, que el mercado se regula solo. Que hasta cierto punto tiene su lógica, pero de nuevo, tiene una lógica espacio-tiempo en esa época, donde ofertantes eran pocos, la población no era la misma, se compraba a los gobiernos y a las empresas ligadas a los gobiernos. Digamos que eso era el mercado en esa época. Entonces era más fácil de controlar el mercado. Hoy el mercado es complejo, porque no solamente tenemos mercado interno, o sea, lo que nos vendemos entre nosotros, sino existe el mercado externo. O sea, tenemos toda esa, digamos, esta interconexión con otros países, ¿no? Entonces se vuelve más complejo. Entonces, decir que el mercado se regula, sí, puede ser, pero influye en tantos factores que la regulación no siempre va a ser inmediata o acorde. Entonces, Adam Smith decía que como cada persona va a buscar su propio interés, la sumatoria de los intereses de las personas, porque cada uno va a querer su bien, entonces, como cada uno va a buscar su bien, pues el bien común, el bien colectivo, va a ser correcto para todos. Entonces, las decisiones van a ser correctas. Tiene su lógica, pero de nuevo repito, espacio-tiempo. ¿Se dan cuenta? Espacio-tiempo. Son otras épocas, otros momentos y otra forma de decidir. Otra forma de decidir. Algo muy sencillo. Una familia, en una familia no todos compraban en esas épocas, ¿no? Alguien, el jefe o la cabeza de la familia era quien decidía la compra. Hoy tenemos una familia donde todos deciden, todos son clientes, todos son consumidores. ¿Se dan cuenta? Entonces, partiendo de ahí ya hay más complejo la economía. Hay que estudiarla ya con otros ojos, pero es importante, digamos, porque a veces yo escucho estos clichés, ¿no? Repetitivos, ¿no? Que sí son necesarios, pero también ubicarlo espacio-tiempo, ¿no? Para poder tomar la mejor decisión, para poder tomar la mejor decisión. Entonces, aquí se viene esta gran pregunta, ¿no? Si realmente la búsqueda del interés individual también promueve el interés colectivo, ¿no? Difícil. Ahora que estamos en elecciones, por ejemplo, si alguien dice que apoyará, yo recuerdo un presidente, o perdón, sí, pues fue presidente también, que cuando postuló dijo que iba a apoyar al sector de taxistas, ¿no? Y, y pues dijo que como iba a apoyar al sector de taxistas, pues les iba a crear un seguro y no me acuerdo qué más. Y entonces, claro, el sector de taxistas, como vieron esa posibilidad, apoyaron bueno, no sé si realmente apoyaron, pero la mayoría está muy acorde a que efectivamente salga esto, o salga este presidente. Entonces la pregunta es, ¿esa decisión individual, o sea, que están buscando su interés, realmente, eh, digamos, genera un interés público, colectivo, ¿no? Este presidente verá otras soluciones alrededor para el resto, ¿no? Entonces, acá entra una discusión sobre la economía clásica, ¿no? Por eso hoy la economía ha ido cambiando. Nuestro país tiene una estructura de economía social, ¿no? De mercado social, donde interesa, pues, la sociedad, ¿no? Distinguen entre afirmaciones positivas, lo que es, y las afirmaciones, normativas, lo que debe ser. ¿Qué significa esto? Que la economía, pues, digamos, tiene unas normas, por ejemplo, eh, digamos, lo que siempre se dice, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, la teoría del equilibrio.
creada por Walras. La teoría del equilibrio nos dice de que si aumenta la cantidad demandada, el precio baja. Ok, tiene su lógica y lo damos como teoría. Pero como toda teoría puede fallar, pues hay veces que falla, o sea, que no siempre se da, ¿no? Entonces, digamos, una afirmación positiva es, lo que sucede, ¿no? Aumenta la cantidad demandada y baja. Y una normativa es cuando uno interviene para que sea lo contrario. O sea, aumenta la cantidad demandada y no baja el precio porque hay una norma o hay algo que lo impide para que así no se perjudique. Entonces ahí está un choque entre lo que va a suceder, porque la economía pues se mueve sola también por las acciones de los hombres, y la intervención de entes que van cambiando también la economía. Otra cosa, digamos, muy usada en la economía es este famoso supuesto, el ceteris paribus. Eso quiere decir, el ceteris paribus es algo que se utiliza mucho para no, digamos, no complicarnos la vida en la economía. ¿Por qué? Utilicemos el ejemplo anterior. Nosotros decimos que si aumenta la cantidad demandada, baja el precio, ¿verdad? Pero ¿realmente la cantidad demandada determina el precio o existen otros factores? Y ahí es donde nosotros llamamos ceteris paribus. Agarramos y decimos, ok, sé que existen otros factores, pero no me voy a complicar la vida. Yo voy a querer analizar qué tanto. Perdonen, ¿en qué momento, hasta qué momento se me fue de nuevo el internet? Estaba hablando del ceteris paribus. No sé si me llegaron a escuchar todo esto del ceteris paribus, pero es un supuesto de la economía en la cual se utiliza para, para poder estudiar solamente una o unas cuantas variables, ¿no? Disculpen que repita, no estoy seguro si me llegaron a escuchar esta parte. El ejemplo típico es, digamos, la cantidad demandada altera el precio o cambia el precio. ¿Realmente la cantidad demandada, solo la cantidad demandada cambia el precio o existen otros factores? Pues en la vida real existen otros factores. Solamente para manejo del estudio, nosotros lo que hacemos es, eh, este, estudiar solo una causal o unas cuantas causales, ¿sí? Para medir el impacto. Y a eso le llamamos ceteris paribus, no tocar otras variables, asumir que solamente hay unas cuantas variables para poder analizar. Porque si no, imagínense los modelos de economía, serían complicados y difíciles de comprender, ¿sí? Esto de que la economía es una ciencia social, ya lo mencionamos más arriba también, es ciencia porque tiene un método, ¿no? Y es social porque está relacionado al hombre, estudia al hombre, ¿no? Y bueno, como aplica teorías, digamos, tiene herramientas políticas, lo utiliza como herramientas políticas. ¿Sí? Perfecto. En la economía, ya, para que se comprenda un poco, la economía juega, digamos, juega como una, ¿cómo decirlo? Como el juego de monopolio. Esto me gusta explicarlo de esta manera. ¿Ya? Es como el juego de monopolio. ¿Qué significa esto del juego de monopolio? Imaginemos que, digamos, jugamos en este juego 3 personas nada más. 3 personas, ¿no? Las familias, la empresa y el Estado. Estas 3 personas o personajes se le llama agentes económicos.
Estos agentes económicos son los que juegan dentro de lo que del juego monopolio que también podemos llamar economía. ¿Sí? Y en este juego, ya que nosotros también llamamos economía, pues siempre va a haber uno, ¿no? En monopolio, donde uno va a ser el banco, ¿verdad? No sé si lo han jugado monopolio, pero uno va a ser el banco, ¿no? Y siempre va a haber otro que, digamos, sabe más las reglas y otro que no tanto, por ahí, ¿no? En fin. Y tú confías, pues, que el que se hace el banco va a hacer lo justo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, digamos, los tres jugadores del banco, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con ellos? ¿No? Existe algo que se llama flujo, ¿sí? Miren, les cuento, estos tres agentes, como dice acá, son la pieza vital de toda nación. Y acá, pues, por ejemplo, pongamos al Estado, por acá la empresa y por acá las familias. ¿Sí? Familias. ¿Y qué sucede? Que, pues, por ejemplo, la familia brinda a la empresa en este juego, que se llama economía, pues brinda personas, porque para que trabajen en la empresa, la familia tiene que dar personas, y a la vez como le compra productos a la empresa, pues las familias le pagan el dinero. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? La empresa recibe ello, ¿y qué le da a las familias? La empresa le da a las familias bienes y servicios, y también la empresa le da dinero porque paga sueldo a las personas que están aquí. Este correr del dinero, como ven, se le llama el flujo circular del ingreso o del dinero, que va de un lado a otro. Y si cogemos al Estado, por ejemplo, las familias brindan al Estado personas también. Da al Estado personas, porque si no, ¿quién trabajaría? El Estado. Entonces el Estado, por esas personas, les paga un sueldo. Y las familias, pues, ¿qué hacen con este sueldo? Pagan impuestos, ¿no? Entonces, las familias, por medio de su consumo, pagan impuestos. Y entonces el Estado también, con esos impuestos, se supone que nos da bienes y servicios, sobre todo servicios, ¿no? Como salud, educación, etc. Por este lado, miren, las empresas brindan al Estado, ¿qué cosa? Bienes y servicios. Les da bienes y servicios. ¿Por qué? Porque el Estado ahora actualmente no produce, solo vigila, ¿no? Solo cuida. Y entonces el Estado le da a la empresa, por esos bienes y servicios, dinero. Pero a la vez, la empresa paga, ¿qué cosa? Impuestos al Estado, ¿no? Por la renta, el IGB, ¿no? Paga por sus actividades, ¿verdad? Y el Estado también, digamos, por ser un Estado que vela, ¿no? Por los intereses de todos, pues ofrece un bien y servicio también, ¿no? Da facilidades. Entonces podemos ver aquí en este ejemplo cómo, pues esto, considerando el Estado, es el flujo de la renta, del ingreso, ¿no? De la renta. Donde miren, acá el dinero va de un lado, ay, perdón, acá, el dinero va de un lado a otro, y fluye, fluye, fluye. ¿Ven? El dinero va de un lado a otro en las manos de los tres agentes. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí por mientras, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo hago una crítica para meditarlo. Hace un ratito con Rilarly, y estoy de acuerdo en lo que dijo, ¿no? O sea, el Estado, digamos, no hay políticas claras, ¿no? O digamos, bien planificadas, ¿no? ¿Verdad? Entonces sí, efectivamente, pero ¿qué vemos? Que en este juego que se llama economía, hay tres jugadores.
Y casi siempre echamos la culpa ¿a quién? A este jugador llamado Estado y a veces también a este jugador llamado empresa. Yo acá, de nuevo, ¿no? Quiero hacer un mea culpa, ¿no? Que también el jugador familia debería hacer un mea culpa de decir, oye, yo también soy parte del juego. Y entonces nosotros, o sea, los tres agentes, debemos de comportarnos bien, hacer bien para que el juego sea más llevadero. ¿Se han dado cuenta? Entonces, la otra vez estaba meditando, pues sí, gran parte tiene la culpa el Estado, por supuesto, pero está compuesto por nosotros, en el lado económico, ¿eh? Me refiero al lado económico. ¿No? Las empresas tienen su responsabilidad, por supuesto, entonces todos tienen una responsabilidad. Pero a veces digamos que nosotros como familia, o sea, personas naturales, queremos como que hacer una diferencia y decir, no, nosotros no tenemos la culpa, ¿no? Y acá, pues, digamos, pues no está bien, ¿no? Porque somos parte del juego. Digamos, sin la familia no podría existir economía tampoco. O sea, somos una parte importante. ¿No? Entonces, aquí hay que analizar bien cuál es nuestra responsabilidad dentro del juego que se llama economía, ¿no? Desde lo que estoy comprando, ¿no? Lo que estoy consumiendo, lo que voy a producir, lo que voy a opinar, en fin, las decisiones que tome, ¿verdad? Todo eso es muy importante para que esta economía también pueda regularizarse bien, o sea, jugar bien, ¿sí? No sé si tienen alguna consulta hasta acá. Me quiero saltar esto porque acá vamos a discutir bastante y quiero pasarme a la siguiente diapo, que son los factores productivos. Entre ellos están los recursos que hace un ratito mencionaban. Los factores productivos, o también llamados inputs, son aquellos factores, o sea, digamos, es como los ingredientes, que yo recojo los ingredientes, los mezclo para producir algo. Entre ellos son 4 en general. Capital, ¿ya? Que es el dinero, la tierra o los recursos naturales, el trabajo, las personas, y por último, algunos le llaman tecnología en algunos libros, pero ahora ya no llaman tanto tecnología, sino hablan que es conocimiento, emprendimiento, ¿verdad? Entonces se dice que para poder producir bienes y servicios, uno requiere de estos ingredientes, que mezclando más o menos algunas cosas, saldrá el producto. Se requiere algo de dinero, se requiere algo de recursos, se requiere de personas y se requiere de capacidades. Estas 4 mezclando, pues podemos generar productos que son los bienes y servicios. ¿Sí? Ahora, acá yo pongo este ejemplo de la fórmula secreta, ¿no? De Bob Esponja, ¿ya? Que siempre me gusta usarla. ¿Por qué? Porque, digamos, ojo, no hay una teoría que defina lo que voy a decir. Pero uno puede agarrar y decir, oye, ¿cuál de estos factores es el más importante? ¿No? Y sé que, bueno, al estar aquí con ustedes, algunos dirían, pues el factor recurso natural es muy importante, sí. Y la respuesta correcta es que todos son importantes, ¿no? Más bien hay que reformular la pregunta. De estos 4, ¿cuál deberíamos, digamos, de resaltar, ¿no? O de ponerle un poco más de punch. Y esto ya es una opinión personal. Yo considero que el tema del conocimiento y el emprendimiento es un factor muy importante, o sea, tan igual que estos, pero digamos que hay que ponerle un poco más de punch. ¿Por qué? Porque estos 3, pues digamos que eh, no, tal vez no se podrían de diferenciar, ¿no? Lanzo una idea, un ejemplo. Digamos que 2 hermanos son carpinteros, el hermano A y el hermano B, este, tuvieron una herencia y reciben la misma cantidad de dinero.
ambos compran la madera porque son carpinteros y producen escritorios de madera y venden, cada uno tiene su propia empresa y ambos producen, digamos, digamos, los mismos productos y por lo tanto el tema de recursos, ¿no? Lo compran al mismo proveedor. Entonces la madera lo compran al mismo proveedor. Es la misma madera. Y pues ellos mismos trabajan, que han sido formados, digamos, en la misma escuela, tienen la misma forma de trabajar, han aprendido la misma técnica posiblemente, y a la vez sus trabajadores a veces se ayudan porque son dos hermanos que se apoyan y entre ellos a veces se ayudan y intercambian hasta sus propios trabajadores. Pero la pregunta es, ¿por qué tal vez uno gane, gane más o esté mejor que el otro? ¿No? En este caso A, ¿por qué sería tal vez más reconocido que B? ¿No? Y ahí es donde, digamos, desde mi punto de vista yo propondría este tema de conocimiento, ¿no? Que tal vez, por ejemplo, A se posiciona mejor porque tiene más habilidades, es líder, tiene una mejor capacidad de emprender los proyectos, tiene ciertos conocimientos de cómo manejar a sus trabajadores o cómo vender, ¿no? Que su hermano pues lo trata de hacer bien, pero no tiene esa habilidad, ¿no? Entonces, posiblemente una empresa que tiene los mismos factores productivos que el otro, pues está más posicionado porque por toda esta idea del conocimiento o emprendimiento. Con este ejemplo, pues, para no olvidarse, ¿no? Esto de la fórmula secreta de Bob Esponja, ¿no? Pues por un lado tenemos a Calamardo o eh, crustáceo, ¿cómo se llama? No recuerdo el restaurante, ¿no? Sí, gracias, ¿no? El crustáceo, ¿no? Y por otro lado tenemos el restaurante de Plankton, ¿no? El balde de algo. Siempre me olvido, pues. Gracias, hijo. Ahí está mi hijo apoyando. Sí, gracias. El baile, ¿no? Y hasta diríamos que, por ejemplo, en este lado el dinero, pues el Plankton tiene más, ¿no? Más dinero que Don Cangrejo, que los dos tienen su platita, pero digamos que el balde tiene algo más de plata. Ambos tienen trabajadores, ¿no? Acá está Bob Esponja, Don Cangrejo, ¿no? Calamardo, y acá tienen pues al robot, ¿no? La robot que es la pareja de Plankton. Pero la gran pregunta es por qué este local, digamos, claro que este es un dibujo, ¿no? Pero lo, 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 lo- lo traigo a colación para que digamos, nunca se olviden de estos los factores productivos, ¿no? Pues, pues por esta famosa fórmula secreta, ¿no? Que según los dibujos y las películas, pues es algo que es, digamos, no sé si se leerá, porque en la película se ve que se lee algo, pero es un decir, ¿no? Es una palabra abstracta, ¿no? Que quien lo tenga, pues, digamos, se hace atrayente. Igual esto, ¿no? El conocimiento, el emprendimiento, quien lo tenga, pues se hace más hábil para poder sobresalir versus otras personas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en tema de servicio, ¿no? Digamos, porque una persona profesional puede ser mejor que otra, un abogado, digamos, y tal vez un abogado ha tenido más dinero por tema de herencia, se alimenta mejor, ¿no? Ha estudiado, digamos, en las mejores universidades, pero la habilidad, ¿no? La capacidad que tiene la otra persona puede llevarla a posicionarse mejor, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Bueno, este es mi punto de vista, ¿no? Los cuatro son importantes. En la economía, los cuatro son necesarios, ¿no? Y la mezcla de los cuatro nos lleva a producir los productos que pueden ser los bienes y servicios, ¿no? Que hemos dicho, un bien es algo tangible, es algo que se toca, que se mide, y un servicio es más intangible, es más difícil de medir, ¿no? Es, digamos, muy subjetivo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las ventas, una persona puede agarrar y le gusta pues que el cliente esté ahí, que el vendedor esté a su lado. Y para esa persona ese servicio del vendedor es bueno.
pero hay otras personas que no les gusta que el vendedor esté a su lado. Entonces, para esa persona, que el vendedor esté a su lado puede ser malo, ¿no? Entonces hay una subjetividad en el tema de servicio. Bueno, no sé si tienen alguna consulta hasta acá sobre los factores productivos. Bueno, acá lo tienen más explicado en esta diapo. Si tienen alguna consulta hasta aquí, ¿no? Perfecto. Y Licenciado, una ahora, consultita, no sé, sí, dígame. una consultita. En la parte que usted menciona de, no sé si puedo poner un poquito más arriba la diapositiva, esa de acá, donde dice conocimiento y Esta, emprendimiento. Sí, ajá, no, sí. conocimiento y emprendimiento, eh, ¿van juntos o lo está considerando de manera separada? No, van Porque juntos, o sea, van juntos. Ah, ya, correcto, gracias. Era la pregunta, sí. gracias. Aquí abajo, en la siguiente diapo, pongo digamos, otro concepto, ¿no? Capital humano, por ejemplo. Capacidades intelectuales, habilidades, conocimientos que adquiere el ser humano y que se da mejor, ¿no? Lo que pasa es que la palabra, esto de emprendimiento es algo, digamos, último que se está utilizando y a veces, digamos, cuando uno enseña economía, pues yo trato de utilizar varios conceptos porque lamentablemente cuando uno empieza a estudiar de distintos libros, los economistas en las traducciones ponen distintas palabras, ¿no? No sé si alguno ha leído algo. Entonces uno dice, oye, me hablas de renta y luego me hablas de ingreso. Pues en realidad es lo mismo, solamente que hay algunos libros que dicen el ingreso como renta y hay otros libros que le dicen al ingreso, ¿no? O sea, me dejo entender. Entonces, prefiero poner casi todos los conceptos para que no genere confusión. Es por eso que mucha gente no le gusta, porque cuando leen libros de especialidad de economía, pues te lleva un poco al mareo, ¿no? Pero gracias por tu pregunta, Rilardi, fue oportuna para aclarar esto, porque luego ustedes van a ver esto de capital humano, ¿no? Sí, Efectivamente, es todo. sí, no sé si me permita. Lo que pasa es Sí, de que, por ejemplo, en el caso de valor agregado, en lo que es producción, yo lo veo así, ¿no? De repente uno es empírico y el otro es un ingeniero que tiene estudios con conocimientos, digamos, un poco más de manejo empresarial. Y entonces, para generar valor agregado, utiliza, digamos, un mejor manejo de recursos humanos, un mejor manejo de lo que es la materia prima, o sea, de repente trabaja con balance de materia y energía. Y entonces los resultados en cuanto a rentabilidad siempre van a ser distintos, ¿no? Me parece que por ahí podría, de repente, ¿no? Podría ser sí, sí, también, sí, efectivamente, ¿no? Eh, Porque en algún momento, y con esto, disculpen yo y mis historias, gracias, Rilardi, me has hecho acordar de un puntito. Hace tiempo atrás, justo lo que tú mencionas, Rilardi, es los gerentes, por ejemplo, ¿no? Ha habido un boom de que mucha gente quería estudiar ingeniería industrial. ¿Y eso por qué? Porque se decía que la mayoría de gente que era gerentes generales de empresas o eran empresarios, eran industriales, ¿no? Entonces, esta carrera empezó a subir. Yo tengo una crítica ahí porque la misma carrera luego, espero no me maten, ¿no? O puedo estar equivocado, que es lo más probable, pues también la currícula empieza a modificarse, ¿verdad? Empieza a modificarse, ¿no? Y les meten marketing y todo cuando ellos ven procesos productivos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que a lo largo de la historia, cuando empieza la administración, el management como tal, a fines de 1800, inicios de 1900, y la administración aparece como una ciencia, como pueden ver aquí, pues el trabajo, o sea, las personas, se les ve como un recurso, como un factor. Entonces, si se le ve como un recurso, como un factor, ¿qué pasa? O sea, empezaron a ver pues que las personas tienen que cumplir un trabajo de una hora determinada para producir tanto. Entonces, el ser ingeniero manejando personas, manejando recursos,
pues es muy factible porque determina mejor los tiempos y los procesos, ¿no? Y además recuerden que un ingeniero te reduce en términos de indicadores dos cosas, ¿no? Tiempo y costo. Entonces, para una empresa, si viene una persona con una mentalidad de mejorar procesos, donde lamentablemente, posiblemente digo, ¿no? La persona termina siendo un recurso, ¿ya? Un recurso, parte del proceso productivo, que lo es, digamos, pero se le considera como una máquina, entre comillas, en los años de 1900, todo ese ciclo, pues entonces va a cumplir el trabajo, ¿no? Entonces lo que hago es mejorar procesos, su trabajo, los mejoro, aparte del desarrollo industrial, y también pues reduzco costos y tiempo. Entonces, claro, un ingeniero como gerente es perfecto porque te modifica toda la estructura productiva para sacar un buen resultado, como bien decía Rinaldi. Pero eso que ha pasado en los últimos años, eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque digamos que el tema de las personas, pues ha saltado, ¿no? Ha agarrado y ha dicho, oye, trátame no como un recurso, sino trátame como una persona. Y ya luego se empezó a estudiar, por ejemplo, en el marketing se estudia el cliente externo, que es tu consumidor y cliente, y también se estudia el cliente interno ya, o sea, tus trabajadores. ¿Qué nace también? Nace el área de psicología, ¿no? Perdón, bueno, la psicología abre su especialidad de recursos, especialidad en organización, ¿no? Entonces hay psicólogos que empiezan a especializarse en estudios de organización, ¿se dan cuenta? ¿Qué sucede luego? Que cuando las áreas de recursos humanos ya no se pueden llamar o ya no se están llamando áreas de recursos humanos, se están llamando gestión del talento humano o área de gestión humana, ¿se dan cuenta? O gestión de personas. O sea, ya el concepto de recurso humano, poco a poco en los últimos años se ha ido cambiando. ¿Por qué? Todo es cíclico, ¿eh? Todo es cíclico. Porque digamos que se llegó a un tope en que considerar a un hombre parte del recurso para producir y verlo como tal, como recurso, olvidándose que es un ser humano, pues ha llevado un tope en su producción. Y ahí han entrado, ¿qué cosa? Todas las teorías de liderazgo, las teorías de motivación, que durante estos últimos años han entrado con fuerza, sobre todo en los 90 y los 2000, pues todo el tema del liderazgo asertivo, el liderazgo trascendental, transformacional, el liderazgo motivacional, en fin, todo esto se empezaron pues con boom en los negocios. Y ahora, ¿cuál es la tendencia? Pues, ¿cuáles son los nuevos gerentes? ¿Qué creen? O sea, ok, sí, algunas empresas buscan ingenieros porque, digamos, su estilo también se mantiene así, ¿no? Pero en la moda, digamos, ahora, ¿cómo es esta tendencia? ¿Qué creen? No sé si tienen alguna idea que puedan lanzar. Por ejemplo, está entrando mucho, no sé si han levantado la mano, está entrando mucho, por ejemplo, que el gerente tiene que ser una persona muy relacionada a la psicología, por ejemplo. Y la psicología en estos últimos años ha empezado a tener mayor fuerza, ¿no? ¿No? El tema de tener un liderazgo sobre las personas, ¿no? De hecho, la nueva tendencia de los directivos es empezar a invitar otras, otras carreras para poder tomar decisiones y tener una perspectiva más amplia en los negocios. No solamente personas que estén formadas en negocio, lo que mencionaba hace una media hora Rilardi, ¿no? O sea, no solamente buscar especialistas, o sea, que gente que sepa, ¿no? Sino también otras personas que den otras perspectivas, ¿no? Para poder tomar decisiones, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Eso también es bastante interesante. Bueno, pues el día lunes vemos esto, que ahí lo vamos a discutir en los 40 minutos. Acá hay mucho por discutir en el tema de los sectores económicos.
No sé si tienen alguna consulta para ir cerrando la clase. Les voy a colgar una lectura, como repito, que es del primer capítulo del libro principal, que es de Economía de Mankiw. Y en esta lectura lo que hay que hacer simplemente es, digamos, leerlo. Léanlo para conocimiento de ustedes, ¿no? Que es lo que vamos a trabajar el siguiente viernes. ¿Sí? ¿Alguna consulta más que puedan que me puedan hacer? Ah, y voy a compartir un drive con los grupos, perdón, para que ustedes vayan, perdón, en el mismo Blackboard ustedes van a ir ingresando para que puedan formar sus grupos, ¿no? De manera libre. Sí, Rolardi. Perdóname, Rolardi eras, te estaba diciendo Rilardi. Mil disculpas. No, no hay problema, doctor. Lo que le quería preguntar es si el librito está en internet. Ah, sí está, pero yo lo voy a colgar. Es este de aquí. Es Principios de Economía. Está en el sílabus, pero igual, Principios de Economía de Mankiw. Principios de Economía de Mankiw. Yo lo que voy a colgar es el primer capítulo que lo he cortado para que digamos, a veces siempre cuando uno cuelga todo el libro, y en virtual no escuchan a veces y dicen, ¿qué había que leer? ¿Cuál? Que no sé qué. Entonces prefiero ir dándoles de a poco. Pero igual creo que en una parte voy a poner todo el libro para que no demoren en buscarlo. Muchas gracias, Rolarly. Bien, pues, eso sería todo por hoy. Muchas gracias a los que participaron y por su presencia. Nos vemos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Gracias. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Nos vemos.